Bienvenidos a Entre Verdes Plántulas. Esta vez vamos a hablar del Agave potatorum, o normalmente llamado tobalá, maguey de mezcla, maguey mezcalero, maguey de monte o maguey mariposa. El Agave potatorum de la familia de las agaváceas se ha descrito muchas variedades por color, tamaño y forma, que rondan entre los 10 y 90 centímetros ya desarrolladas. Su hábitat y distribución normalmente crece en zonas en donde se desarrolla, planas y de poca pendiente, sobre suelos arenosos, rocas calizas y en altura. Los climas son áridos o semiáridos. Su origen y hábitat se encuentra en México, más concretamente desde el estado de Puebla hasta el centro de Oaxaca y Chiapas. Son tierras altas entre 1200 y 2250 metros de altitud. Son climas áridos y semiáridos, en zonas de poca pendiente o llanas y sobre suelo arenoso y con rocas calizas. Para su crecimiento óptimo deben estar a pleno sol, en suelos rocosos, arcillosos o calizos, bien drenados y pobres en nutrientes. Tolera muy bien largos periodos de sequías. Son capaces de resistir heladas de hasta -5 grados centígrados, siempre y cuando el sustrato esté seco. Crece muy bien en rocallas, maceteros y otras zonas ajardinadas. El Agave potatorum o tobalá es un agave pequeño que crece solitario o que se agrupa lentamente, que forma una roseta suculenta, compacta y abierta. Es una especie muy polimórfica con muchas variedades cultivadas. Las rosetas pueden estar en cualquier lugar entre 10 y 90 centímetros de diámetro, cuando están completamente crecidas. El nombre específico potatorum no tiene nada que ver con las papas o patatas, sino que proviene del genitivo de la palabra latina potator, que significa bebedores, en referencia al uso de esta planta en la fabricación de bebidas alcohólicas. Características del tallo, hojas y flores. No tienen tallo o este es muy pequeño. Tiene entre 30 a 80 hojas por roseta, carnosas, rígidas, engrosadas y estrechas hacia la base. Ovadas y oblongas, pero de muy variables en forma y color. Su tamaño es de unos 9 a 18 centímetros de ancho y de 20 a 40 centímetros de largo, de color verde o gris azulado o gris plateado claro. Están ligeramente desviados hacia atrás cerca de las puntas. Terminan en una espina distintiva. A menudo crece torcida ligeramente, ondulada, rojiza, marrón oscuro de hasta 2.5 centímetros de largo. Las espinas marginales cortas a menudo tienen prominencias similares a tubérculos. Los dientes suelen ser de color rojo oxidado o amarillento, entre 0.6 a 1.3 milímetros de largo, con una separación de 0.5 a 2.5 centímetros. Las hojas también tienen huellas de yemas. Las flores se presentan en espigas largas, puede ser un racimo o una panícula y puede elevarse hasta 3 o 6 metros, con flores de color verde claro, teñidas de rojo y subtendidas con bratáceas rojas. Recomendaciones para el sustrato y el cultivo. El sustrato en el caso de las macetas debe de drenarse muy bien y lo conseguiremos mezclando a tercios tierra de jardín y piedra poma, como se muestra acá en este trasplante que estamos haciendo. Es recomendable que el trasplante lo hagamos durante la primavera, ya que en esos momentos está
En esos momentos está bastante bajo el nivel de humedad y es poco el riesgo de contraer algún hongo. El riego que debemos aportar al Agave potatorum o maguey mezcalero será quincenalmente en verano y el sustrato que esté bien seco. Durante el invierno es mejor no regar o simplemente atomizar la planta si se observa que tiene algún signo de deshidratación. No es necesario que lo abonemos, salvo que haya un deterioro o envejecimiento del sustrato. Si lo trasplantamos, debemos de cambiar el sustrato. No se necesita que le realicemos ninguna poda. La reproducción del potatorum será por semillas, que sembraremos en primavera o en verano. Utilizaremos un sustrato rico en materia orgánica, lo mantendremos en semisombra. En la polinización del maguey tobalá intervienen otros colaboradores, digámoslo así: murciélagos, colibrís, mariposas nocturnas y demás fauna, que son atraídos por el néctar de sus flores. Las semillas propias de los óvulos son de 1.5 a 2 centímetros de largo y de color negro azulado. De esta manera quedarían los dos maguey tobalá en el cambio de maceta. Les compartí un poco de información textual de la planta para estar más familiarizado con ella y sus características, cuidados y reproducción. El sustrato que acá utilizo es 75% mineral y 25% orgánico. Y de esta manera garantizamos una buena nutrición y un buen drenaje. A continuación veremos un Echinocactus grusoni de tamaño mediano, bastante joven, al cual le vamos a realizar un trasplante debido a que ya superó el tamaño de la maceta. Les comparto una información rápida respecto a las características, cuidados y todo lo referente a este hermoso ejemplar. Datos generales. Echinocactus grusoni, llamado comúnmente asiento de suegra, bola de oro, barril de oro o cactus erizo, es una especie perteneciente a la familia Cactaceae. El pequeño género al que pertenece Echinocactus, junto con su género pariente Pherocactus, son vulgarmente conocidos como cactus barril. Es endémico del centro de México desde Tamaulipas hasta el estado de Hidalgo, y a pesar de ser uno de los cactus más populares en cultivo, se considera raro y está catalogado como especie en peligro de extinción en su hábitat en estado salvaje. Es un cactus de forma globular o más o menos esférico, generalmente solitario, aunque los ejemplares adultos pueden brotar vástagos basales. En estado silvestre puede llegar a medir hasta 1 metro de altura, pero ya que es de crecimiento bastante lento puede tardar muchos años, lo que no es problema dada la longevidad de esta especie, más de 100 años. La duración de una generación se estima en 10 años. Es de color verde brillante, con un ápice aplanado y lanosidad amarilla. Tiene de 21 a 37 costillas rectilíneas prominentes y delgadas, que no llegan a apreciarse en los ejemplares más jóvenes, ya que están divididas en tubérculos cónicos. Las areolas presentan lanosidad amarilla cuando la planta es joven, luego blanquecina y por último grisácea. Son grandes y están separadas entre 1 y 2 centímetros. Las espinas radiales se disponen en número de entre 8 y 10 y miden entre 3 centímetros de longitud. Las centrales de 3.5 hasta 5 centímetros. Son fuertes, estriadas y rectas, aunque las centrales pueden presentarse ligeramente curvadas hacia abajo. Las flores aparecen en las areolas superiores de los ejemplares adultos en verano. Surgen entre la lanosidad y duran 3 días. Miden entre 4 y 7 centímetros de longitud y 5 centímetros de diámetro.
Los pétalos externos son amarillentos por dentro y castaños por fuera. Los internos son amarillentos y brillantes. Esta especie se propaga fácilmente mediante semillas que germinan a los 7 o 5 días, alcanzando las plantas 10 centímetros de diámetro. Luego del primer o segundo año de sembradas, la planta requiere un sustrato blando y bien drenado. Si bien los ejemplares más jóvenes agradecen un poco de semisombra, los ejemplares adultos deben ser situados a pleno sol, ya que necesitan la luz del sol de manera directa y una temperatura media mínima de 15 grados centígrados. La mayoría de los echinocactus toleran bien el frío, a menudo menos 7 grados centígrados, siempre que sean plantas sanas y se respeten las condiciones de sequedad del suelo. Conviene abonarlo de primavera a verano y colocarlo en un sustrato para cactus con una gran parte de arena gruesa para facilitar el drenaje. Los riegos deben de ser frecuentes en verano y casi nulos en invierno. Si la planta es adulta, se suele suspender los riegos por completo en esta época. Puede ser atacado por cochinilla y pulgones. Aunque es una especie prácticamente extinta en su lugar de origen, en todo el mundo se cultiva como planta de interior, en maceta y como más de una de las más cultivadas en jardinería, debido a su hermoso valor ornamental. Acá nos ayudamos con unas pinzas de papel alrededor de la planta para evitar lastimarla y lastimarlos nosotros también. Y normalmente yo utilizo un sustrato bastante drenado, 75% piedra poma y 25% tierra negra. Este ejemplar venía con sustrato de fibra de coco y piedra poma. Depende del lugar en donde ustedes se encuentren, el sustrato de fibra de coco y piedra poma puede funcionar. Si es un lugar donde hay mucha humedad, es mejor utilizar el sustrato bastante drenante y no la fibra de coco. Por supuesto, este es el sustrato que a mí me ha funcionado. No hay una regla específica o un texto el cual nos diga que este o el otro debemos utilizar. Recordemos que estos ejemplares en su hábitat natural están a la intemperie, a merced de lo que sea. La diferencia es de que no llueve seguido. Entonces ellos están normalmente en sustratos bastante secos y recibiendo sol directo. Y la diferencia también es que ellos, al estar en tierra, en suelo normal, ellos comparten nutrientes, combaten enfermedades y todo lo relacionado con ellas mismas a través de sus raíces y las raíces de otras plantas. De esa es una de las maneras más eficaces para ellos poder subsistir en climas tan inhóspitos. Vamos acomodando la maceta. No hay que preocuparse si la maceta el cactus se ve como suelto, como flojo, digámoslo así, porque las raíces tienen que adherirse al nuevo sustrato. Una vez que haya pasado un par de semanas, el cactus estará bastante adherido al nuevo sustrato. Si en este cambio de maceta alguno decide podar raíces, se le debe de dar su tiempo de secado a las raíces para poderlo poner en sustrato. De esta manera vamos a evitar la entrada de algún hongo, alguna infección en la planta y que se nos puede echar a perder. Yo en este caso no le podé las raíces. Sin embargo, lo estoy colocando en un sustrato que yo ya lo tengo previamente seco.
En este caso la planta ya estaba hidratada, entonces nos aguanta bastante este traslado que le hacemos y unos días de ausencia. Yo lo voy a regar unos 4 días posterior a esta fecha, si es que ya le tocaba riego. Normalmente los riego cada 10 días. Si está lloviendo o está muy cargado el clima de humedad, evito regarlos, aunque ya les toque. De esta manera evito que se saturen de agua a través de la humedad y de lo que nosotros les aportamos a través del riego. Les comparto esto porque yo tenía un ejemplar pequeño que me lo dieron junto con este Grusoni. Era una Echinocactus platyacantus o biznaga burra que le llaman, y ese lo tenía en el mismo sustrato que estaba de fibra de coco, y en un momento de descuido la planta se pudrió. Yo lo regué de manera habitual como riego todos los demás. Lo que no me percaté es que en el área que yo lo tenía no le estaba dando suficiente sol, sino solo unas horas por la tarde. Entonces yo normalmente verifico mis plantas a veces todos los días, o una vez sí, un día no. Y ese día que lo revisé resultó que estaba como aplanado por un lado, y cuando le di vuelta a la maceta tenía un agujero, estaba podrido. Entonces por eso es de que yo les comento que el sustrato tiene que ser, uno tiene que aprender a experimentar cuál es el sustrato que mejor le funciona, porque a otras personas les puede. Yo veo que hay personas que tienen los cactus directamente en tierra negra, y a mí me da que pensar pues al verlo así, porque la tierra negra normalmente es poco drenante o sea, tiene muchos nutrientes, pero aporta demasiada humedad. Sin embargo, hay personas que así lo tienen, y pues a cada quien le funciona de diferente manera. Por eso es de que debemos aprender a experimentar con nuestras plantas, y conforme vayamos teniendo, lo vamos viendo cuál es la mejor manera. Yo considero que con un año que uno tenga ya una planta, ya se aprende cómo mantenerla bien. Me refiero a la frecuencia de los riegos, su fertilización, que son cosas básicas, ¿verdad? Ya más adelante, para polinizar y todo eso, el ejemplar debe de estar más grande, y debemos de tener otro para poder polinizar y así tener semillas. En este caso yo solo tengo este ejemplar. Acá podemos observar el hermoso ápice de crecimiento que tiene, sus espinas bien doradas, y de esta manera estaría quedando. Ya le coloqué bien su sustrato, lo compacté de manera suave, por supuesto, para no lastimar las raíces, y así estaría quedando. Muchas gracias por vernos. Hasta un próximo video.